armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a estudiar de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento, el libro de Sirácides. Los siglos antes de Cristo, Jesús, hijo de Sirad, escribió este libro, que es una síntesis de las tradiciones y de las enseñanzas de los sabios. Era un hombre acomodado y de buena educación. Parece haber estado al frente de una casa importante y con servidumbre. Trató con mucha gente, se dedicó a trabajos y negocios que le resultaban bien y al final este sabio confiesa que los libros sagrados son lo que le enseñaron los secretos del éxito. Al escribir el presente libro, quiso compartir con otros lo que había leído en aquellos y además comprobado por su propia experiencia. Escribe algunos años antes de la crisis religiosa de que se habla en los libros de los Macabeos. Muchos de sus contemporáneos se dejaban atraer por la cultura griega y su religión judía le parecía anticuada. El autor de este libro de Sirácides quiere mostrarle lo que significa la fe para el que vive dentro de una sociedad humana y se enfrenta con los miles problemas de la vida práctica. En ninguna otra nación hay una sabiduría superior a la del pueblo de Dios, porque ahí es donde, por orden divina, la sabiduría ha venido a habitar. Este presente libro de Sirácides, como la ley de Dios, lleva una vida personal, social, más humana, más inteligente y más responsable. Hay dos grandes partes en este libro que pertenecen a los deuterocanónicos. Los capítulos 1, 42 comprenden 7 series de sentencias. Cada una empieza por un elogio de la sabiduría. Es especialmente notable el poema sobre la sabiduría del capítulo 24 que contiene este libro de Sirácides. Los capítulos 43 al 51 empiezan por alabar a Dios, cuya sabiduría brilla en el orden del universo, y siguen con la descripción de la sabiduría, actuación de Dios a través de los grandes personajes del Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los demás escritos que lo han seguido nos han dado tanta excelente enseñanza que, al parecer, se debe felicitar a Israel por su doctrina y su sabiduría. Pero no bastaría con guardar esas verdades para nuestra instrucción personal,
pues los que aman la sabiduría tratan de ayudar por medio de sus palabras y de sus escritos a los que están menos familiarizados con ella, es decir, con las enseñanzas. Así fue como mi abuelo Jesús se aplicó durante toda su vida al estudio de la ley, de los profetas y de los demás libros de nuestros antepasados. Después de haber adquirido un gran dominio de ellos, se decidió también a escribir algo sobre estos temas de doctrina y de sabiduría, para que los amantes del saber pudieran a su vez dedicarse a este y llevar una vida mucho más conforme a la ley. Estas están pues invitados a leerlos con benevolencia, atención. Sean indulgentes con aquellos lugares donde a pesar de todo nuestro esfuerzo para traducir bien, parecería que no logramos aceptar en tal o cual expresión. En realidad, las cosas que se dicen en hebreo pierden a menudo su fuerza cuando se las traduce a otro idioma. Por lo demás, esto no solo es problema de este libro, pues aún las traducciones de la ley, de los profetas y de los otros escritos difieren a veces considerablemente del texto primitivo. El año 38 del rey Evergetes, habiéndome trasladado a vivir a Egipto, descubrí un ejemplar de esta intrusión de tan elevada sabiduría. Inmediatamente me sentí obligado a traducir el presente libro lo más cuidadosamente posible, aún al precio de grandes esfuerzos. Desde entonces y por mucho tiempo consagré a este trabajo mucho estudio y noches sin dormir. Querría traducir todo este libro y publicarlo para uso de los que viviendo fuera de Palestina aspiraran a ser amantes de la sabiduría y vivir más conforme a la ley. Esto lo dice el prólogo del traductor griego de este libro de Sirácides, que escribió el Señor Jesús, hijo de Siria, a 2 siglos antes de Cristo. Y en el primer capítulo de este libro, dice que cómo vivir de acuerdo a la sabiduría, y se está refiriendo a que este libro lo escribió porque el Señor Jesús, hijo de Siria, 2 siglos antes de Cristo, investigó y leyó todo lo que los profetas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento le decían y proclamaban. Estudió todo lo relacionado con la ley de Moisés y en esos tiempos. La sabiduría viene de Dios. Eso habla el primer capítulo. Los judíos no usan la palabra Biblia. La designan con esta expresión. Dicen la ley, los profetas y los escritos, siendo estas las 3 grandes divisiones del libro sagrado. En este poema, el autor afirma su fe frente a todo lo que piensan ser más moderno porque buscan sabiduría y doctrina humana. Él se conforma con afirmar que la verdadera sabiduría es confiar en Dios y temerlo. Se habla repetidas veces de temer al Señor, lo mismo que en varios salmos. No hemos
de pensar que sea el miedo de los paganos que imaginan a un Dios rencoroso. Temer a Dios es verlo siempre presente y tomar las decisiones delante de Él. El que sabe que Dios está cerca teme ofenderlo porque conoce su amor y su fidelidad. Temer a Dios significa que, pues, respetarlo y preferirlo a cualquier otro. Temer a Dios se opone a temer lo que dirán los demás. Temor a ser burlado, temor a fracasar. El que teme a Dios da más importancia a lo que dice Dios y a lo que promete Dios. ¿Quién quiere vivir? A Dios debe estar listo para afrontar pruebas y contradicciones. La verdadera confianza de Dios se demuestra cuando las cosas andan mal, junto con la fe. La perseverancia es una cualidad básica del creyente, porque el capítulo 2 de Sirácides dice que la confianza en Dios es la prueba. Y en el capítulo 3 está hablando de la honra, de honrar a tus padres y la dulzura y humildad. Este es el mejor comentario del mandamiento de Moisés relativo a los deberes de los hijos con sus padres. Honrar a sus padres significa respeto, comprensión y ayuda material en las dificultades. En el capítulo 4 habla de ayudar a los pobres. La sabiduría educa a sus hijos cómo comportarse con la sabiduría. Y en el capítulo 5 y 6, a veces algunos cristianos se valen de la infinita misericordia de Dios para seguir en su mala conducta. Aquí viene un texto sobre la verdadera amistad. Ben Sira invita a no ser ingenuo ni de prevenido. Uno reflexionará antes de confiarse en un amigo, pero no le faltará este remedio de vida que es el verdadero amigo, gracia que Dios concede a los que lo temen. La sabiduría se logra con una vida disciplinada. Ben Sira aprecia el trabajo manual concretamente del campo. El aprendizaje y la sabiduría, consejos varios, errores que hay que evitar, actitud hacia las mujeres en el capítulo 9, relaciones con los hombres y contra el orgullo, y al capítulo 10 y 11, y todo depende de Dios. Ben Sira vive en una sociedad donde las mujeres ocupan un lugar inferior. En aquel tiempo, cuando él escribió este libro de Sirácides, muchas sentencias mostrarán que quiere verla ante que nada sumisa. En esa sociedad que no descubrió la riqueza del amor conyugal, las tentaciones son más fuertes para el joven y para el hombre maduro se contentará más fácilmente con el amor ocasional. Por eso, Ben Sira multiplica las advertencias contra la seducción de la mujer, pero siempre como si la perversión fuera de la mujer y la ingenuidad del hombre. Algunas palabras de la filosofía sencilla sobre la modestia
que conviene al hombre. Estas consideraciones no son nuevas en la Biblia, que en cada página nos invita a confiar en Dios. Ben Sira ya dice lo que encontraremos en boca de Jesús sobre el poco valor de la riqueza, como se dice en Lucas capítulo 12, versículo 16. Fijémonos en el final de este texto. El libro de Ben Sira, así como alguna parte del libro de Job, sostiene que Dios puede esperar hasta la hora de la muerte para darle al hombre su recompensa, pero no se arriesga a hablar de lo que vendrá enseguida, pues la fe en la resurrección no estaba aún madura en aquel tiempo. Cuidado con el malo, que es en el capítulo 12, y el capítulo 13 habla de ser prudente con los poderosos. Este largo párrafo del capítulo 13 invita a no buscar la compañía de los de arriba. A menudo el rico, o sea, el de arriba, es un impío, es decir, un hombre sin escrúpulo. El autor destaca los peligros. El de arriba aprovecha al que busca su familiaridad para ser admitido en la amistad del rico. Uno debe aceptar muchas humillaciones y olvidar su propia dignidad. Incluso en contacto con los ricos, fácilmente se llega a imitar sus defectos. Capítulo 14 nos habla de gozar la vida sin avaricia ni codicia y la felicidad del sabio, el castigo de los impíos, y el hombre es responsable de sus actos. Este poema afirma claramente la libertad y responsabilidad del hombre. En Santiago, en su carta 1 al 13, recordará la primera frase del presente párrafo. Ya en Deuteronomio 30, 15, capítulo 30, versículo del 15 hasta el 20, en Deuteronomio, dice que Moisés decía a su pueblo: ante están la muerte y la vida, elige. A veces la Biblia parece decir que Dios impulsa al hombre a pecar para después castigarlo, como Éxodo 10, 27 y 2 de Samuel 24:1. Sin embargo, no hay duda de que el hombre es libre. Los israelitas estaban tan convencidos de que nada le hace sin Dios, que le costaba explicarse cómo un hombre puede pecar sin que esa sea la voluntad de Dios. Pero aunque le faltaban las palabras para expresarlo, nunca tuvieron duda de que el hombre fuera responsable de sus propios actos. Dios, el hombre y la creación. Hablando desde el capítulo 17 y 18, dice que tenemos aquí una visión optimista del hombre. Dios le dio poder sobre todas las cosas de la tierra al hombre. Por eso no tiene que resignarse al mal, si él tiene el poder, porque Dios se lo dio. El ojo interior, o sea, la conciencia y las intuiciones del espíritu que le permiten entender la obra de Dios. Lo más grande que hay en nosotros no es la razón que discute y argumenta, sino esa intuición de la verdad
que luego trata de buscar razones en qué apoyarse. Cuando uno se olvida de esa intuición que en realidad es el motor de la investigación científica, se puede siempre hacer funcionar la razón en círculo cerrado, llegando a negar la evidencia misma de la presencia divina en el universo. Es esta capacidad divina lo que nos lleva a la verdadera sabiduría, el ojo interior, la conciencia. Ese es el ojo interior de todo ser humano. Es el despertar de esa conciencia para hacer lo prudente, lo correcto. Pero luego Dios tuvo que darse a conocer al hombre para que esta capacidad de llegar a la verdad alcanzara a saber, un saber firme, decisivo para la conducta de la vida. En los versículos 11, 14 se está refiriendo el don de la ley de la vida dada a Israel mediante Moisés, que le llaman los 10 mandamientos, pero es el despertar de la conciencia de cada ser humano. En muchos lugares, el libro de Eclesiástico, lo mismo que los proverbios, presentan el dominio de la lengua como la condición para dominar nuestra persona y nuestro destino. Hay que evitar dos errores: corregir con cólera, porque caemos en exceso y guardar un resentimiento silencioso sin desahogarse. Y esto, callarse o hablar cuando sea necesario, pero no guardar resentimiento dentro de el interior, porque ahí está el ojo de la conciencia, que habla de la sabiduría divina de Dios. El sabio y el tonto, en el capítulo 21, torpes y tonto, y abarca el capítulo 22 y la oración en el capítulo 23. Los modales del hombre bien educado revelan la nobleza de su espíritu. El que tiene interiormente la sabiduría descubre por instinto las reglas de la verdadera educación. Como decía San Francisco de Sales, la cortesía es una flor preciosa de la caridad. Oración del joven que descubre su debilidad frente a la tentación de la vida. Oración del hombre adulto que ha experimentado cuán arraigado está el mal en su propio corazón. Invitación a los padres para que se preocupen por la educación de sus hijos. El pecado de la lengua o de los sabios significa, en primer lugar, las palabras orgullosas y los proyectos orgullosos. Siempre viene encabezando a los demás pecados. Ben Sirá habla de la impureza en el sentido tradicional, pecado contra la castidad. Se trata de la palabra grosera y de las conversaciones maliciosas, según dice Jesús en el libro de Mateo 12:34. La boca habla de lo que rebosa el corazón. El placer de uno busca solo y las relaciones fuera del matrimonio. 16:21. 22:23 habla de la mujer adúltera, pero lo que dice vale igualmente para el adúltero. Y falta contra el cónyuge, la falta contra el honor de la familia. Pablo tocará el mismo punto en Efesios capítulo 5, del 3 al 14, y en Tesalónica
del capítulo 4, del 3 al 8, impureza del adulterio, que en todo el trayecto de la Biblia lo viene castigando, de parte del hombre como de la mujer y de parte del ser humano a Dios, cuando le viola los derechos a Dios y le es adúltero adorando ídolo. Que adulterio se viene castigando desde el inicio hasta el final de la Biblia. En el capítulo 24 de Siracires encontramos el canto de la sabiduría. Este poema, puesto en boca de la sabiduría de Dios, se asemeja a los de Proverbio 8 y de Sabiduría 7. Aquí se enfatiza la presencia de la sabiduría y el pueblo de Dios. Dos recuerdos de la historia sagrada ayudan a entender esta presencia de Dios mismo por medio de su sabiduría. La nube que acompañaba a los hebreos en el desierto, véalo en el Éxodo 13:21. La tienda de campaña se servía de santuario en el desierto en Éxodo 25. La primera figura enseña que la gloria de Dios supera tanto al hombre que solamente podemos conocer algo de Él cuando oculta su gloria en las nubes. La segunda enseñanza, que la verdadera morada de Dios no es esa casa material que llamamos el cielo. Su presencia en este mundo es algo misterioso y provisorio, nada más que como una tienda. No es el templo físico. Dios es más que eso, está más profundo. La sabiduría de Dios rige el orden del universo y domina sobre todas las naciones. Inspiró a los sabios y a las religiones de todos los pueblos, pero vino de manera especial a Israel, que es su morada y su herencia. Con esto se prepara la que Juan dice en el Evangelio 1:3 y 1:9 de sabiduría de Dios escrito, y el pueblo donde esté presente será la iglesia. La liturgia católica ha usado este poema para las fiestas de la Virgen María porque su palabra se adaptan al papel que Dios le confió en su iglesia. Ella recibió a Jesús en nombre de todo el día de la Anunciación. Por eso se le ha sido concedido que fuera la primera en el pueblo de Dios y la madre de los demás. Los últimos versos vuelven a cosas prácticas. La sabiduría de Dios está en forma especial en la ley, es decir, en el libro de sus palabras. El capítulo 24 nos viene a hablar del canto a la sabiduría y no es trabajado para mí solos, que comprende la sabiduría de una sociedad machista. Dice que Ben Sirá es un sabio después de muchos años dedicado a sus deberes de padre, de consejero y de hombre de negocio. Se maravilla de la tan amplia sabiduría que le ha sido otorgada. Él es muy consciente de su obra y de excepcional importancia para numerosos creyentes de las futuras generaciones, por lo que da la gracia a Dios. El poderoso hizo en mí maravilla, como dice Lucas capítulo 1 a 49. Ben Sirá hace el elogio de la mujer perfecta en lo moral como en lo físico, pero al respecto habla de mostrar cuál destructiva es la sociedad urbana moderna para todos los que no tienen una situación independiente, inmerso en el campo para los
grupos de hogares cristianos de la megalópolis. Esto vale tanto para la mujer como para el hombre, aun cuando ella no está en una situación de servitud y a menudo de miseria, como pasaba en el siglo de Ben Sirá. Capítulo 28, no guardes rencor. Capítulo 31, inconveniente y ventaja de la riqueza. Los buenos modales en los banquetes, el temor del Señor. También vemos los sueños, los siervos, los sacrificios gratos a Dios, la justicia divina, oración por el pueblo oprimido, el saber elegir, el amigo consejero, la enfermedad y el médico, los duelos por los muertos, el maestro de la ley y el artesano, invitación a la alabanza, la miseria de la vida, la muerte, la verdadera falsa y la verdadera y falsa vergüenza y la grandeza de Dios en la creación y en la historia de Israel y educar bien a sus hijas y el cielo y los astros, el elogio de los antepasados de Israel, los patriarcas, Moisés y Aarón, Finjas. También habla de Josué y los jueces y Samuel, David, Salomón y Sisma, Elías y Eliseo, Ezequías e Isaías, Josías y los últimos profetas después de la cautividad, el sumo sacerdote Simón y el himno final. Suplementos, himno de la acción de gracia. Y ahí termina el libro de Siracides con el testimonio del que encontró la sabiduría. De manera que 51 capítulos conforman el libro de Siracides. Es un recuento de el estudio de la historia de los profetas y el libro de Moisés, donde está escrita la sabiduría. Para ayer, hoy y siempre, Dios permitió que este hombre humano hiciera un resumen y una investigación sobre toda palabra que salió de la boca de Dios al hombre humano en la cultura del Antiguo Testamento para educar y llevar hacia la libertad a todos aquellos que se consideraban el pueblo de Dios. Fue elegido Israel de la descendencia de Abraham porque humildemente Abraham fue el portador de una promesa que Dios le había concedido de que su generación iba a ser tan grande como la arena del mar y le había prometido Dios que le iba a bendecir. Por eso se llaman Israel y por eso lo sacó del Egipto, de la esclavitud, y lo llevó a una tierra que emana leche y miel. A través de Moisés lo condujo y después de Josué. Pero a través de Moisés le dio las leyes de los 10 mandamientos y muchas leyes que en Deuteronomio podemos encontrar. Entonces Siracide escribió este libro, un recuento de todo lo que es la sabiduría divina de Dios que salió de su boca para su pueblo, que ayer, hoy y siempre somos todos merecedores de conocer la grandeza de una base fundamental para llevar una vida en santidad,
Más bien, siendo pecadores, aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es como podemos tener una relación con Dios y venimos al conocimiento de todo esto. Este libro es importantísimo leerlo capítulo por capítulo, desglosarlo a plenitud para poder descubrir toda la riqueza y la sabiduría humana que hay aquí para llevar una vida en orden y poder tener una relación mejor con el mundo, la sociedad, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro ambiente de trabajo, con la humanidad, pero lo más importante, con Jesús, de la mano del Espíritu Santo, hacia una mejor relación directa con el Padre y descubrir cada uno de nosotros en nuestra propia vida que el ojo de la conciencia está dentro de nosotros y es la única base donde el Padre y usted se pueden encontrar.